vayas a quedar. Muy pronto le veremos, muy pronto la trompeta sonará. Hola, ¿cómo están? Soy Vladi. Un saludo y bienvenido a este espacio creado para ti, con un mensaje de alerta en estos últimos tiempos. Jesús viene ya, ven a llorar, no te vayas a quedar. Muy pronto le veremos, muy pronto la trompeta sonará. Entonces ese es uno de los atributos de Dios, el amor. Por eso nos creó por amor. No porque nosotros le hayamos amado, sino porque dice que Él nos amó primero. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Y nos amó. Y fuimos destinados desde antes de que naciéramos. Desde antes de la fundación del mundo. Así que Dios se sintoniza con lo que nos quiere transmitir. Y uno de sus atributos, repito, es su gran amor. Vamos a meditar la palabra de Dios en esta tarde y vamos a buscar un pasaje de la palabra de Dios. Primera de Juan, vamos a usar algunos pasajes más, pero vamos a buscar Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, 21 y 22 dice la palabra de Dios: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Póngase cómodo y vamos a meditar su palabra. El tema de hoy es: cuando Dios pregunta y ya sabe la respuesta. Ese es nuestro tema. Cuando Dios pregunta y ya sabe la respuesta. Dios preguntó en la palabra a muchas personas, pero vamos a ver 3 personas claves o 3 ocasiones claves en las cuales el Señor preguntó. Dice Juan: amados, si nuestro corazón no nos reprende, ¿qué dice? Confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que le pidamos, la recibiremos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea, tu conciencia, como hablábamos el domingo pasado, tu conciencia no te reprende. Si tu conciencia no te dice, estás mal, vas mal, si tu conciencia está bien contigo mismo, quiere decir que ahí vas bien. El Espíritu Santo se comunica con nosotros a través de la conciencia. Nosotros sabemos si es bueno o es malo. Nosotros sabemos si nos va a dañar o no nos va a dañar. Y si no lo sabemos, para eso está la palabra de Dios. Él nos comunica y Él nos dice a cada paso, a cada instante, cada movimiento que nosotros hacemos, el Señor nos dice, estás mal. Y cada movimiento que haces, el Señor te dice, estás bien. Es correcto lo que estás haciendo. Eso es lo que agrada a mi corazón. Entonces, por eso, la conciencia es muy importante en nuestra vida. El Señor la puso y aún los científicos todavía no saben dónde está la conciencia del hombre. Y eso es lo curioso y lo maravilloso de Dios. Los científicos no saben, los médicos no saben, los psicólogos no saben dónde está la conciencia del ser humano. Eso es precioso, ¿sabe por qué? Solo Dios entiende dónde está la conciencia. Y Dios se comunica con nosotros, independientemente de la ley de gravedad, de las leyes de la física, de la entropía y de cualquier ley que exista en el universo, en la naturaleza. El Señor sabe cómo comunicarse con nosotros. Por ahí hay algunos científicos que dicen que ya encontraron dónde está la conciencia y que la conciencia funciona como un switch, donde tú puedes prender y apagar la luz. Pero eso está muy lejos de lo que dice la palabra de Dios, porque Dios no dice eso. La conciencia está en el lugar donde Dios la puso, ahí está. Y así pueda el ser humano, así pueda la ciencia, la medicina y la psicología patear
y buscar por diferentes medios y por diferentes lados, pero si a Dios no le place, no van a encontrar dónde está la conciencia y tampoco podrán determinar qué es la conciencia, porque nuestro Creador la puso ahí. Entendamos eso, que eso es lo maravilloso de Dios. El diseño que Dios hizo del ser humano, de la mujer, del hombre, es un diseño único. No hay réplicas, no hay copias, no hay nadie que se pueda parecer a ti. Y si Dios no le place revelárselo a los científicos, no se lo va a revelar. Como cuando por ahí surge algún problema de alguna enfermedad, podemos decir el SIDA. ¿Por qué no se ha encontrado una vacuna contra el SIDA? ¿Por qué el SIDA es incurable hasta ahora? ¿Por qué crees tú? Porque el SIDA le da a personas inmorales. El SIDA es una enfermedad para la gente que viola los principios de la palabra. Y el SIDA no pudiéramos nosotros considerarlo como una enfermedad. Dentro de la medicina y dentro de los avances científicos de la biología y todos los que analizan nuestra patología, puede ser una enfermedad. Pero delante de los ojos de Dios y delante de la ley de Dios, es una maldición por causa de desobediencia y transgresión a la ley de Dios. Así que si a Dios no le place, nadie recibirá esa maravillosa respuesta de Dios. Nadie va a recibir una respuesta para tener acceso a curar el SIDA. Si a Dios no le place, porque Dios es el que tiene el control de todo. Entonces, cuando Dios pregunta y ya sabe la respuesta, yo quiero que vayamos a Génesis. Algo impresionante que Dios nos va a enseñar hoy. Cuando Dios pregunta y ya sabe, la respuesta es un llamado a la conciencia. Es una invitación a reflexionar. Cuando Dios pregunta y ya sabe la respuesta, es que te está diciendo y te está advirtiendo que estás a tiempo de regresar. De hecho, todas las preguntas que Dios te va a hacer, ya Él sabe la respuesta. Es para que te sientes, para que detengas tu vida, para que hagas un alto en tu vida y te sientes ahí o te pares a meditar y a reflexionar. Y Dios te dice, con esto que te estoy preguntando, es una oportunidad más que te estoy dando. Tan precioso el Señor. Por eso te decía al principio, el Señor no se bajó de la cruz. ¿Por qué? Por amor. Por amor. El Señor no ve qué cualidades tengamos nosotros. Nosotros debemos de ver a Dios, qué cualidades tiene Dios, qué características, qué atributos tiene Dios. Pero ninguna cualidad, ninguna característica tenemos nosotros que le favorezca a Dios. Porque el Señor hace una radiografía, hace un análisis de nuestra vida en Isaías y dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en el hombre cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni suavizadas, ni vendadas. Así nos ve el Señor. No hay nada bueno en nosotros. Pero Dios sí tiene esa virtud, Dios sí tiene esa característica, Dios sí tiene ese atributo que es amor. Por eso Él nos va a hablar hoy a través de su palabra. Vamos a leer Génesis 3:9. Dice la palabra de Dios aquí. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Dónde estás tú? El versículo 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tal parece que Dios se está contradiciendo, porque al hacer una pregunta en nuestro intelecto, por lógica, decimos si ya Dios lo sabe. Pero el hombre está súper equivocado cuando dice, oí tu voz, tuve miedo y fui y me escondí. De Dios nadie se va a esconder. Los ojos de Jehová están sobre toda la tierra
Y Él es el que pesa los corazones, dice Proverbios, Él pesa los corazones. O sea, Él sabe, Él analiza y Él sabe exactamente, perfectamente lo que tú piensas, tus decisiones, qué vas a hacer mañana, qué vas a hacer el domingo, etcétera, etcétera. Lo más ridículo que nosotros podemos hacer es escondernos de Dios. Es lo más ridículo. No hay nada más ridículo que nosotros nos escondamos de Dios. Me voy a esconder. Dice el Señor Jesucristo que Él es luz. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Porque Dios es luz. Cuando el Señor llega a tu vida, Él conoce tu corazón. Él sabe tus intenciones. Él sabe cómo vives. Porque llega y alumbra, ilumina. ¿Por qué la gente no quiere escuchar a Dios? Porque tú le hablas a la gente del mensaje de la palabra de Dios. ¿Y qué hace la gente? Te cambia la plática. A veces por respeto. Y si es irrespetuoso, te va a maldecir. Te va a decir, ustedes son unos hipócritas, ustedes son esto y lo otro, y etcétera, y no me hables de tu Dios, déjame vivir la vida a como yo la estoy viviendo, y mi religión nadie me la va a quitar porque yo nací así, y así voy a morir, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es ridículo esconderse de Dios, porque nadie lo va a hacer. Entonces Adán dice, Señor, oí tu voz, escuché que me estabas llamando, pero tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Me escondí detrás de los matorrales, de las higueras o de los árboles, para que no me veas. Entonces dice el Señor, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? Te moviste del lugar donde te dejé. ¿Dónde estás, Adán? Yo te dejé en el centro de mi voluntad. Y yo te dije lo que tenías que hacer. Así que, ¿dónde estás? Esa pregunta de Dios, aunque ya Él sabe la respuesta y Él ya sabe dónde está Adán, no lo está haciendo con la intención de que nosotros por lógica podamos comprender eso. Sino que no por lógica, sino por el Espíritu. Espiritualmente nosotros podamos entender la voz de Dios. Recuerda que estas cosas... O sea, esta palabra que tenemos aquí en nuestras manos, dice el apóstol, que estas cosas no se disciernen carnalmente, humanamente, naturalmente. Estas cosas se van a discernir espiritualmente. Así que cuando Dios habla a nuestra vida y a nuestro corazón, nos habla no para que tú digas, Señor, ¿a poco no sabes? No le digas eso porque vas a hacer el ridículo. Dile, Señor, entiendo tu lenguaje y entiendo que me estás llamando directo al Espíritu. Señor Jesucristo dice, la carne para nada aprovecha. El Espíritu aprovecha para vida eterna. Y las palabras que yo os hablo son Espíritu y son vida. Cuando el Señor habla, las palabras del Señor son ¿qué? Espíritu. Él va directo a tu espíritu, lo que el Señor te dice. Va directo a tu corazón. Esa llamada de atención del Señor. Entonces, no le busques el lado lógico a las cosas, a las preguntas que hace Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Al necio nunca lo vas a sacar de donde dijo que ahí está bien. Porque según él, es más inteligente que todos. Entonces, por eso te repito, Dios no nos quiere dar una cátedra de lógica, no nos quiere dar una cátedra para que nosotros podamos comprender humanamente. Nosotros no podemos entender a Dios. La sabiduría de Dios es algo supremo, algo excelso, algo sublime. Es algo que trasciende su palabra. Por eso los ateos se pelean con Dios y odian a Dios, que dicen que ellos dicen que Dios no existe. Entonces se pelean con Dios, empiezan a odiar a alguien que no existe. O sea, eso es ilógico. Ni ellos mismos se la creen, ni su abuelita se los cree. Porque ¿cómo voy a odiar a alguien que no existe? Entonces es ridículo lo que ellos hacen. Odian a alguien que no existe.
Y por eso se pelean con Dios, porque no le entienden a la palabra. Hay un teólogo muy famoso que se llamó Agustín de Hipona. Él era incrédulo, era ateo, era agnóstico anteriormente. Pero después su mamá, Mónica, se llamaba su mamá. Entonces su mamá oraba por él, oraba por Agustín de Hipona. Hasta que dice que un día en la playa iba caminando Agustín de Hipona y se hacía esa pregunta: ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios hace aquello? ¿Por qué Dios permite guerras? ¿Por qué Dios permite masacres? ¿Por qué Dios permite los tsunamis, los terremotos? ¿Por qué Dios permite tantas cosas en la naturaleza que pagan los inocentes? Hasta niños mueren. Entonces había un niño jugando en la playa, agarraba una jicarita y se iba a la playa, agarraba agua y la ponía en un agujero que había hecho en la arena. Y volvía otra vez con la jicarita y volvía a traer agua y la ponía en un agujero que había construido. Y así estaba el niño. Entonces Agustín de Hipona se detuvo y le dice: niño, ¿qué estás haciendo? Entonces el niño le dice: quiero meter toda esta agua, todo el océano en este agujero que yo he construido. Entonces Agustín de Hipona le dice: eso es ilógico, es una tontería. ¿Cómo vas a poder meter todo el océano en ese agujerito? El niño se voltea y le contesta: es lo mismo que usted está haciendo. ¿Cómo toda la sabiduría de Dios va a caber en tu jicarita que tienes aquí? Es difícil que quepa la sabiduría de Dios. Así que, si nosotros lo vemos por lógica, nosotros los seres humanos tenemos cerebro ¿de qué? De jicarita. Cerebro de caracol. Nuestro cerebrito es una miniatura, es una pequeñez frente a la sabiduría de Dios. Nunca podremos compararnos con Dios e ir a la par de Dios y competir, porque Dios no compite con nadie. No hay nadie que pueda competir con Dios, porque Él es santo, Él es sabio, omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Por eso yo me río cuando la gente dice: no hay Dios. Es mentira que Dios existe. Entonces esa persona está diciendo que Él es omnisciente y que Él ya viajó en todo el universo y nunca encontró a Dios. Después de un viaje a la luna, al espacio, un astronauta ateo le dice a un astronauta cristiano: pues yo no encontré a Dios. Viajamos a la luna, anduvimos en el espacio y nunca encontré a Dios. O sea, burlándose de nosotros. El astronauta cristiano le dice: yo sí sé cómo lo puedes encontrar. A ver cómo es. Aviéntate de la nave y lo vas a encontrar. La persona aquí se muere y aquí se va a la presencia de Dios. Y todos vamos a entrar por la misma puerta. Todos. Allá nos vamos. A la oficina de Dios. A los tribunales de Dios. Todos. Inmediatamente que el ser humano muere, se vaya y se presenta ante Dios. Y Dios determina dónde ponerlo. Entonces, Dios le pregunta a Adán: ¿dónde estás tú? Yo te dejé en santidad, justicia y verdad. Ahí te dejé. ¿Te has salido? ¿Te has movido? ¿Por qué? O sea, una invitación de Dios a reflexionar. Cuando Dios pregunta eso, es que le está dando una oportunidad más. ¿Y dónde lo aprendemos? Aquí mismo en la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo. El versículo 11. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé, diciendo que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ahí está otra vez la pregunta. Es diferente como le pregunta al hombre
y es diferente como le pregunta a la mujer. Como le dijo al hombre, ¿dónde estás tú? Y como le dice a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? O sea, el hombre se movió del lugar y la mujer hizo lo incorrecto. Ambos hicieron lo incorrecto. Pero el hombre, si no se hubiese movido de su lugar, la pregunta no hubiese sido esa. Dios nos puso como cabezas en el hogar. Como cabeza en el hogar. Por eso Dios se va con el hombre. Dios le pide cuenta al hombre. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu papel de marido? Dijeran las comadres. ¿Qué clase de maridito tienes? ¿A poco no así dicen las comadres? ¿Entiendes? Dios así nos pregunta. ¿Dónde estás? Yo te dejé como cabeza. Te lo explico de otra manera. No sé si entendieron. Tú eres el marido, el responsable. ¿Dónde andabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde dejaste el formulario que te di? Los mandamientos que te di para que tu mujer se escapara a hacer lo que no tenía que hacer. Porque el responsable era él. A él le dio la autoridad, a él le dio la responsabilidad. ¿Qué hiciste con mis ordenanzas? ¿Qué hiciste con lo que entregué en tus manos? Dios nos entrega a nuestra esposa en nuestras manos. Así que de nosotros depende qué vamos a hacer con ella. Entonces, Dios le dice a la mujer, ¿qué has hecho? ¿Por qué desobedeciste a Dios? ¿Por qué comiste del árbol que te dije no comas? No comas. Si nosotros como marido estamos de rodillas orando a Dios, pidiendo a Dios, entonces nuestras oraciones van a tener estorbo si nuestra mujer no se sujeta. Si nuestra mujer no obedece. Por eso es importante que ambos tomemos nuestro papel. El papel del marido, ubicarse donde está, y el papel de la mujer, ubicarse donde debe de ir, a la par, de donde sacó el Señor el material genético para hacer a la mujer, de la costilla. Así que no la sacó de los pies para tenerla pisoteada acá, ¿me entiende? Tampoco la sacó de la cabeza para que la mujer controle la cabeza, ¿me entiende? La sacó aquí para que vaya a la par, abrazaditos, abachitos, bechos y apapachos. Para eso Dios la creó a la mujer. Entonces, a la mujer le dice, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué has hecho con lo que te di? No tomaste tu papel de mujer. No tomaste tu lugar. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué has hecho? Entonces la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. O sea, cada quien se echó la culpa. El hombre dice, no, pues la mujer que me diste. La mujer dice, no, pues la serpiente. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, aquí hay algo muy importantísimo que quiero que ustedes noten, ¿ok? Al hombre le hizo una pregunta, a la mujer le hizo otra pregunta diferente. Pero aquí Dios no preguntó. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Dios no preguntó. Dios le preguntó al hombre, Dios le preguntó a la mujer, ¿y por qué al diablo no le preguntó? ¿Por qué al diablo directamente lo mandó al juicio? ¿Por qué lo sentenció a Satanás? Ya tenía antecedentes el diablo. Porque ya Satanás había pasado su oportunidad. Porque el diablo no se va a salvar ni siquiera en su imaginación. Ni en sueños el diablo se va a salvar. O sea, las dos preguntas que Dios hace, la una al hombre y la otra a la mujer,
Esas dos preguntas tienen un porqué. Es una invitación a reflexionar y es una oportunidad más. O sea, en otras palabras, Dios mismo descarta la oportunidad para el diablo. Así que no te dejes engañar. Jamás te dejes incentivar por el diablo. El diablo te va a engañar si tú estás débil, si tú has abandonado el cuarto de oración, si tú has dejado tu papel como marido y como mujer, el diablo te va a engañar. Pero a él, ¿qué le importa engañarte? ¿A qué vino Satanás? A matar, a hurtar y a destruir. Jesucristo vino para que tengamos vida en abundancia. Él vino a odiarte, Él te odia, Él vino a matarte y a destruirte. Y cuando tú no estás ubicado en tu lugar donde Dios te puso como marido y como mujer, entonces eres presa fácil del diablo. Y esa es la palabra de Satanás. A mí no me importa. Al fin y al cabo, ya sé mi sentencia. Y dice la palabra de Dios que como Satanás ya sabe que le queda poco tiempo, se está llevando a la gente al infierno. Esa es la situación. Por eso Dios ya no le hace pregunta al diablo. No hubo necesidad, porque él ya tiene su sentencia, ya ha sido sentenciado, ya él sabe lo que le espera. Cuando el diablo te recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro. Cuando el diablo te traiga a tu memoria tu pasado y te diga, tú fuiste esto, hiciste esto y te acuerdas de aquello, dile, pero ya el Señor me perdonó. Ahora me toca recordarte tu futuro, te pudrirás en el infierno. Y yo estaré con mi Señor allá en la vida eterna. Porque por gracia soy salvo. Por gracia. No es por obras. No es por lo que yo haya hecho. Es por la gracia de Dios. Por la gracia del Señor Jesucristo. Entonces Dios pregunta y nosotros tenemos que responder. Dios pregunta y nosotros tenemos que analizar. Dios se encarga de preguntar y nosotros tenemos que reflexionar. En ocasiones hay una respuesta de un porqué disfrazada con un pretexto. Eso fue lo que hizo Adán, eso fue lo que hizo Eva. Un pretexto. No, pues la mujer que me diste. No, pues la serpiente. Excusas y pretextos. Y nosotros somos así. Como seres humanos somos así, ¿a poco no? Le echamos la culpa a todo el mundo, pero nosotros jamás reconocemos que estamos mal. Dios te dice, ¿por qué lo hiciste? No, pues es que mi esposo. ¿Y por qué lo hiciste? No, es que mi esposa. ¿Y por qué lo hiciste? No, es que mis hijos. ¿Por qué lo hiciste? Dice el Señor. No, es que mis hijas. ¿Por qué lo hiciste? No, es por el trabajo. Recuerda que tengo que mantener una familia, Señor. Y tenemos tantas excusas. Ay, es que yo no puedo porque es por mi trabajo. Es que por mis hijos. Ay, es que yo no puedo porque pues, tú sabes, ¿no? Uno está muy ocupado. O sea, hay miles de excusas. Dios, si nos pregunta, es porque Él sabe que podemos hacerlo. Si Dios nos manda, es porque Él sabe que Dios nos dio la capacidad mismo de ir y hacer lo que Él dijo que tenemos que hacer. Así que cuando Dios te pregunte, no le des ninguna excusa. Dile, gracias Señor por la otra oportunidad que me estás dando. Porque en cada pregunta que Dios nos hace es una nueva oportunidad. Dios te da una oportunidad nueva. Dios te da su misericordia cada día. Son nuevas a cada mañana sus misericordias, sus favores, sus bendiciones. El Señor te sorprende a cada paso. Segundo lugar, Primero de Reyes 19:9 dice, y allí se metió en una cueva, está hablando de Elías, donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué le dijo?
Elías estaba en una cueva y el Señor le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué no estás donde te dejé? ¿Qué estás haciendo acá, Elías? ¿Por qué viniste acá? ¿Cómo fue que llegaste acá? ¿Desde qué momento te desviaste? ¿En qué momento perdiste la brújula? ¿En qué momento perdiste el rumbo? ¿En qué momento te extraviaste? ¿Qué haces ahí, Elías? El Señor te dice, ¿dónde estás tú? A nosotros nos dice el Señor, ¿dónde estás tú? A la mujer le dice, ¿qué es lo que has hecho? Esa pregunta es muy importantísimo que nosotros entendamos que al hombre le hizo una pregunta diferente y a la mujer le hizo otra pregunta diferente. Ahora, ¿por qué? Dios nos hace la pregunta dependiendo el papel que nos haya dado o dependiendo la responsabilidad que nos haya dado. Al hombre le dio una responsabilidad, a la mujer le dio otra. Por eso le dice al hombre, ¿dónde estás tú? ¿Qué estabas haciendo cuando tu mujer cometió el pecado? A la mujer le dice, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu responsabilidad? Le dice al hombre. A la mujer le dice, ¿qué has hecho con tu responsabilidad? ¿Qué has hecho con lo que te di en tus manos? Con lo que te confié. A Elías le está diciendo, ¿qué haces ahí, Elías? Elías, un hombre que Dios usó, un gran profeta, un profeta de Dios, uno que hacía descender fuego del cielo, uno que si por su mano o por su palabra de Elías hacía que dejara de llover. Si él decía, no va a llover, no llovía. Y si él determinaba en 3 años y medio no va a llover, no llovía. Ese era el poder que Dios le había dado y la autoridad a Elías. Pero después de todo, por miedo a Jezabel, él se va y se huye al monte de Dios, dice la palabra. Lo bueno que hizo lo correcto, escogió el monte de Dios. No se fue a huir a otra ciudad, fue al monte de Dios directamente. Al monte Horeb. Entonces allí se esconde. Y Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? Y vino palabra de Jehová a él, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. 13. Y cuando los oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Por segunda vez. Cuando Dios nos habla por segunda ocasión, quiere decir que la cosa va en serio. Ya Dios le había preguntado, ¿qué haces aquí, Elías? Y le vuelve a preguntar otra vez, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le respondió las mismas palabras. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. El Señor le dice, regrésate por donde veniste. No, pero es que Señor, no, regrésate por donde veniste. Pero es que Señor, han matado a tus profetas, han derribado tus altares y solamente yo escapé. Y más adelante el Señor le dice, estás equivocado, Elías. No eres tú nada más. Tengo 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. 7,000 personas que necesitan un profeta.
que necesitan que yo les hable a través de un profeta. Entonces dice que se regresó Elías. O sea, el sentido de las preguntas de Dios es otra oportunidad. El propósito de las preguntas de Dios es que depende de dónde estás. Depende hasta dónde llegaste, hasta dónde bajaste. Así pregunta Dios. Dependiendo hasta dónde estás, hasta allí Dios pregunta. Es el equilibrio de las preguntas que Dios hace. ¿Dónde estás tú? ¿Qué has hecho? ¿Qué haces aquí, Elías? Vamos a ver el último personaje. Mateo 26, 49 y 50. Mateo 26, 49 y 50. Dice, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Jesús preguntándole a Judas, amigo, ¿a qué vienes? ¿Por qué el Señor le pregunta, amigo, ¿a qué vienes? A veces ya no hay respuestas porque todo está perdido. Judas pensaba que el maestro traía el propósito de reinar en Israel físicamente. Judas pensó que él iba a ser el administrador de las finanzas, iba a ser el presidente o el secretario de la Reserva Federal de Israel. Esa era su mentalidad. Él pensó que Jesucristo venía con el propósito de ser el presidente o el rey en Israel en este caso. Que el Señor Jesucristo venía con carácter político. Pero cuán equivocado estaba. No entendió la palabra del Señor. No entendió en 3 años y medio cuál era el propósito del Señor. Cuál era el llamado de Jesús. ¿A qué vino a la tierra? Entonces, como ya no le quedó otra alternativa, bajó hasta lo sumo, se arrastró hasta el suelo, traicionó a su maestro y por 30 piezas de plata entregó al Señor. O sea, el Señor le está diciendo, ¿a qué vienes, amigo? ¿Por qué esa actitud? Y también junto con Judas le dice a todos, como contra un ladrón han venido contra mí. Yo estaba y todos los días me sentaba en el templo. Todos los días me sentaba en el templo, en las sinagogas y frente a las multitudes enseñando abiertamente. Y yo no tenía por qué esconderme. Y seguidamente el Señor intercede por sus discípulos y dice, si me buscan a mí, dejen ir a los discípulos. Nuestra equivocación, nuestro error, es el causal de nuestra actitud, de nuestro proceder, de nuestras acciones. Nuestros errores. El mundo no aprende de sus errores. La humanidad no aprende de sus errores. Hacer las cosas porque yo creo que así está bien. Es que yo pienso que así es. Yo creo que la Biblia quiere decir esto. Pero no vamos a Dios en oración y le preguntamos, Señor, no le entiendo a esto. Yo quiero que tú me expliques. ¿Me puedes explicar, por favor? Entonces, como Judas no entendió, a veces ya no hay respuesta, porque todo está planeado, determinado. Judas había determinado, había premeditado, y es donde la conciencia ya no responde. O sea, ya ni con la pregunta que el maestro le hace, ¿a qué vienes, amigo? Esa palabra que el Señor le da a Judas, amigo, le estuvo resonando desde ahí, desde el huerto de Getsemaní. Y se fue y arrojó las 30 piezas de plata. Y durante el camino del huerto de Getsemaní al templo, ahí le iba resonando esa palabra, amigo. Amigo, con esa amabilidad, con esa ternura, con ese afecto y con ese amor y cariño del Señor Jesucristo, con esa mirada tierna, le dice, ¿a qué vienes, amigo?
Ahí estaba, resonando esa palabra, amigo, 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 amigo. Una oportunidad más. Entonces Judas fue y se ahorcó. Cuando estaba poniendo la soga en su cuello, ahí estaba esa palabra, amigo. ¿A qué vienes, amigo? ¿Por qué veniste, amigo? ¿Te acuerdas, mi amigo, cuando comíamos juntos? ¿Te acuerdas, amigo, los momentos tan preciosos que pasamos junto al mar de Galilea? ¿Te acuerdas cuando pescábamos? ¿Te acuerdas cuando pasábamos por los campos y sembradíos y comíamos espigas? ¿Te acuerdas, amigo, que tú fuiste parte del ministerio? ¿No te acuerdas? Lo has hecho deliberadamente. ¿Ya vienes determinado? Nosotros tenemos que pensar que Jesucristo siempre nos da una oportunidad, una nueva oportunidad. Y cuando tú estás frente al pecado, y cuando tú estás para entregar los guantes y para tirar la toalla, el Señor te dice, amigo, ¿a qué vienes? Cuando tú dices, ya yo no quiero nada con esto, el Señor te dice, amigo, ¿a qué vienes? El Señor te dice, amigo, ¿a qué vienes a la iglesia? Hay una oportunidad en la distancia entre Jesús y Judas, entre Jesús y tú. El Señor te hace reflexionar y te da una invitación a que tú reflexiones. Es otra invitación a una nueva oportunidad. Así que Judas no consiguió lo que él quería y traicionó a su maestro. Pero jamás diga a la gente, nadie tiene el derecho a decir, el Señor no me dio otra oportunidad. A todos el Señor le dio una oportunidad. Cuando Caín mató a su hermano Abel, el Señor le dice la misma pregunta que le hizo a Eva. ¿Qué has hecho? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Dónde está tu hermano Abel? Recuerde que al diablo no le hizo ninguna pregunta, porque el diablo ya no tiene oportunidad. Aún a Caín, siendo criminal y asesino, siendo homicida, matando a su hermano, le dice, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? A ver, explícame qué es lo que has hecho, qué es lo que ha pasado. Cuando Saúl desobedeció al Señor, el Señor le manda al profeta para amonestarlo y es una invitación, una oportunidad más. Recuerde que al diablo no le hizo ninguna pregunta, no le dio oportunidad. Entonces Saúl comienza con su arrogancia y con su orgullo y su soberbia y comienza a decir, yo hice lo que el Señor me mandó a hacer. Yo obedecí a la voz de Dios. Entonces el profeta le dice, inspirado por Dios, ¿qué es entonces ese balido de ovejas y vacas que oigo? O sea, ¿qué es ese escándalo entonces que estoy oyendo? Tú me estás diciendo una cosa y estás haciendo otra. Tú estás diciéndome algo, pero lo que me estás diciendo, tus hechos no me dejan escuchar tus palabras. Tu actitud no me deja escuchar tus palabras. Así que el Señor siempre le dio una oportunidad a todos. Y a todos nos ha dado una oportunidad. Hay mucha gente que piensa que todos los días y todos los domingos va a tener la misma oportunidad. Déjame decirte, lamentablemente no. Dice la palabra de Dios, cuando hoy escuches su voz, no endurezcas tu corazón. Cuando el Señor dice eso en su palabra, créeme lo que te voy a decir. A la luz de la palabra de Dios te dice, si hoy escuchas su voz, hoy tiene que ser, no cuando tú quieras, porque el Señor te va a endurecer tu corazón para que nunca más vuelvas a tener esa oportunidad. Y lo hizo con Faraón. El Faraón se encaprichó y dijo, no dejo ir al pueblo. Y dice la palabra, entonces Dios endurecía más su corazón. ¿Y dónde terminó Faraón? En el Mar Rojo. Ahí terminó con toda su soberbia, con todo lo que creía, con todo lo que tenía, con su propia filosofía, con su mismo ejército, con sus caballos, con sus armas, con sus carros, con sus flechas, con sus lanzas, con todo su armamento. Ahí terminó Faraón porque se rebeló contra Dios. Así que cuando escuches hoy su voz, no endurezcas
tu corazón. Voy a terminar con esto. Pedro negó 3 veces al Señor y la última lo hizo con maldiciones. Pero Jesús lo miró con mucha ternura y él pudo leer lo que había en su mirada. En la mirada de Jesús, que le decía, no importa que me hayas traicionado, no importa que me hayas negado, aún así te amo. Y Pedro salió y lloró amargamente. Después Jesús lo restauró, después que resucitó entre los muertos. Cuando Dios pregunta, no es que no sepa, es que te está recordando que nadie más, jamás, nadie va a ser responsable de ti, sino tú de tus propios actos. Tú eres responsable de lo que haces. Cuando vas manejando, miras espectaculares anuncios, prendes la televisión y ahí están los comerciales incentivándote. Y donde quiera que vas, miras diversas ofertas, pero no estás obligado a comprarlas. Y nadie más va a decidir por ti. El mundo debe entender que Dios es amor, pero también es justicia. Tienes la facultad de discernir, hacer bien o hacer mal. Es tu decisión. Nadie te obligó a hacerlo, nadie te obligó a comprarlo, nadie te obligó a desviarte del camino. A partir del momento que el hombre desobedeció y comió del fruto prohibido, se abre una puerta al mal. Fue como abrir una puerta a un mundo desconocido, pero lamentablemente con la diferencia que el hombre allí se quedó en ese mundo desconocido. Y desde ese momento se abren 2 caminos, el bien y el mal. Dios nos da la libertad. Y si no hubiese libertad, no existiría el mal. Dios pregunta para que veas que Él ya sabe y te está dando otra oportunidad. ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Estás donde te dejé? ¿Estás haciendo mi voluntad? ¿Te estás haciendo responsable de tu vida? ¿Qué haces ahí, Elías? ¿Desde cuándo te desviaste del camino? ¿Por qué estás donde no debes estar? ¿Cómo llegaste hasta ahí? ¿A qué vienes, amigo? ¿A qué vienes, Judas? No olvides nuestra amistad, que de mi plato comías. No olvides que te di mi confianza y me has defraudado, me has traicionado. Pero tienes otra oportunidad. ¿A qué vienes, amigo? Caminamos juntos, compartimos de todo. Y a donde quiera que iba, ¿a qué vienes? ¿Ya lo pensaste bien, amigo? Muy pronto la trompeta sonará. Para más información, búsquenos en www.churchoftheamericasla.com. Muchas gracias por su sintonía, esperando que Dios le bendiga abundantemente. Vela, llora, no te vayas a quedar. Muy pronto le veremos. Muy pronto la trompeta sonará.